Vamos a comenzar la clase porque ya hemos dejado los 5 minutos de rigor. Lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos ilumine. Hemos acabado este mes de mayo, ayer con la fiesta de la Trinidad. Le pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sepamos comprender pues ese misterio de amor y de comunión que es Dios, y que este curso, igual que todos los cursos que hacemos, nos ayuden a profundizar en su palabra, en su vida, y sobre todo a anunciar con nuestra palabra y con nuestra vida ese amor de Dios al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, el tema 1 era el tema del querigma. Yo creo que la mayoría de la gente lo entendió porque las respuestas han sido casi todas bien. Ha habido algunos que no han dado bien las respuestas, pero ya les he dicho, ¿no?, que lo que tenían que mirar. Hoy entramos en el tema 2, que es anunciar el Evangelio hoy. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, padre. Padre, Sí. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo, el PowerPoint? sí, Padre, Sí, te Ya. mandamos a anunciar el Evangelio. A Hoy. ver, los que puedan, que enciendan su cámara porque no veo caras, solo veo letras. A ver si le puedo ver a alguno la cara. Luis Antonio ya le veo. A Edgar también. Digo, a Edu, Edgar, digo. Edu, Paulita, buenas noches. Entonces, si nos vemos las caras un poco mejor, porque así parece una clase y no parece que estoy hablando yo a la pantalla, ¿no? Pero bueno, los que puedan encender la pantalla, que la enciendan. Ya. Vamos a entrar en este tema de evangelizar hoy, y lo primero que vamos a ver es que el catequista es el eslabón de una larga cadena. Este curso habla de la catequesis y de la persona del catequista no como alguien que ha caído así, que ha tocado ser catequista, ¿no? Sino que esto viene de tiempo. Si has sido llamado a la tarea de ser catequesis, entras en la larga historia de hombres y mujeres llamados a anunciar y testimoniar al Dios que se nos revela en la Biblia, ¿no? La iniciativa de comunicarse empieza por Dios. Dios es el primero que se comunica. Ayer, por ejemplo, en la fiesta de la Trinidad, veíamos que el primer acto de Dios es la creación, ¿no? La primera forma de comunicarse de Dios es crear vida, crear el mundo, crear el ser humano a su imagen y semejanza. El primer acto de revelación es la creación, ¿no? Después ya entra en la historia, de tal manera que en un momento se hace uno de nosotros, se envía, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Pero la iniciativa siempre es de Dios. Ahí habla de la creación. Cuando ya estaba terminada, Dios dialoga con Adán y Eva, ¿no? Dialoga con el ser humano, con hombres justos como Noé, con Abraham, con los patriarcas, también con Moisés, y le llama para que se ponga al frente de su pueblo, al que quiere seguir revelándose, ¿no? Dios se revela con V, no con B, ¿ya? Dios no es rebelde sin causa, sino que es un rebelde con una causa, demostrarnos su amor. Durante la marcha del pueblo elegido hasta el tiempo de la plenitud de Jesús, de su nacimiento, Dios envía muchos profetas, ¿no?, que comunican su palabra. ¿Quién es un profeta? Aquel que es la voz de Dios, ¿no? Los profetas muchas veces no quieren ser profetas, ponen incluso excusas, ¿no? Pero Dios les llama para ser su palabra. Normalmente ser profeta es un problema porque no siempre anuncia cosas buenas, sino que a veces denuncia la injusticia, y a los que denuncia no les gusta escuchar esas palabras, ¿no? Ahí tenemos a los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, faltaría Daniel, y a los profetas menores están Amós, Baruc, Habacuc, un montón de profetas.
Bueno, durante este momento Dios promete un Salvador. Ahí pone el capítulo 5 del profeta Miqueas y de Isaías y Jeremías algunos capítulos. Luego lo van a leer cuando tengan más tiempo, ¿no? Pero todo esto se nos suele leer en el tiempo de Adviento, ¿no? Cuando esa doncella que va a dar a luz un hijo o cuando se nos anuncia pues la llegada de Jesús, sobre todo el profeta Isaías en tiempo de Adviento. El punto culminante de esta cadena de revelación de Dios, evidentemente, es Jesús de Nazaret, ¿no? Y en la sinagoga de su pueblo lo proclama. Y ahí ya quiero que empiecen ustedes a leer. ¿Quién va a leer este texto de Lucas 4? Yo voy, padre. Ya, Luis Antonio. A ver. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló y dio con el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, a la vista y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo enrolló, se lo entregó al empleado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia vuestra, se ha cumplido esta escritura. Palabra de Bueno, Dios. todos conocemos este texto del Evangelio de Lucas, que es como el discurso programático de Jesús en este Evangelio, ¿no? Lo que va a hacer Jesús va a ser esto, ¿no? Hacer realidad lo que el profeta Isaías, varios siglos antes, si es el primer Isaías, 8 siglos antes, ¿no? Pues ya estuvo anunciando, que es que el ungido de Dios iba a anunciar la buena nueva a los pobres y iba a liberar, a sanar, a curar, a traer la salvación a todos. Eso es lo que llamamos la buena noticia de Jesús. Evangelio es lo que significa buena noticia. Entonces, proclamar el Evangelio hoy significa dar la buena noticia de Jesús, la misma que él dio a sus paisanos en Nazaret, es la que nosotros tenemos que dar a nuestros paisanos, a nuestros parroquianos, a nuestras comunidades o a donde hemos sido enviados, ¿no? Algunos hemos sido sacados de nuestro país, otros han sido sacados de su comunidad y de su pueblo, otros han sido llamados de un lugar y se han quedado allí, pero lo importante es que anunciemos lo que ya se viene anunciando en toda la palabra de Dios desde la creación y sobre todo con Jesús, ¿no? El anuncio de la buena noticia del reino de Dios que está aquí. Y ese reino de Dios tiene su origen sobre todo en Jesús, bueno, su cumplimiento. El origen es anterior, ¿no? Pero ¿cuándo se hace realidad? Hoy se cumple esta escritura. En Jesús se hace realidad. Entonces el catequista tiene una larga tradición, no habla por sí mismo, sino lleva una larga tradición desde el Antiguo Testamento y sobre todo el Nuevo Testamento de Jesús, pasando por los apóstoles, por mucha gente que hasta hoy, el siglo XXI, ha seguido anunciando la buena noticia de Jesús. Ahí tenemos a dos discípulos enviados por Jesús a anunciar el Evangelio en la Palestina de aquel tiempo, ¿no? Cumplida la misión, Jesús encomienda a sus discípulos esta tarea, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Lo escuchábamos el día de la Ascensión, no sé si se acuerdan, ¿no? Hace 2 domingos, el anterior fue Pentecostés, el anterior la Ascensión, pues estaban estos anuncios, ¿no? De ir por el mundo y anunciar la buena noticia. Es el mandato que Jesús da a sus discípulos y nos da a nosotros, ¿no?
No nos dice muchas cosas Jesús. Jesús nos dice, vayan y anuncien, ¿no? Es un poco, esa es la tarea de la iglesia y es la tarea nuestra, ¿no? Evangelizar, llevar la buena noticia de Jesús. Y tú estás participando de este mandato y envío de Jesús. Los profesores de religión o los profesores desde su ámbito, los catequistas de su ámbito, animadores de la comunidad desde su ámbito, pero todo cristiano, todo bautizado está llamado a ir por el mundo y anunciar la buena noticia de Jesús. Lo realizarás en la comunidad cristiana donde vives, en la iglesia particular o diócesis, en este caso es vicariato, porque la misión de anunciar el Evangelio es la tarea de la Iglesia Universal, ¿no? Que se concreta en un lugar particular. No podemos ir a todos los sitios, ¿no? Sino hay que concretarlo en una iglesia local. En nuestro caso, muchas veces tenemos que aprender la lengua de las comunidades, o por lo menos algo, ¿no? Las costumbres, porque hay que inculturar el Evangelio. No es lo mismo hablar de Dios y de Jesús en Europa que en la selva amazónica. No es lo mismo hacerlo en la sierra que en Lima, ¿no? El mensaje es el mismo, pero la forma de hacerlo hay que adaptarla también a las culturas. Bueno, un texto de la Redentoris Missio del Papa Juan Pablo II, ¿no? A ver, ¿quién lee este texto? Yo, padre. Edu. Hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión Adyentes como la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo. Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la Iglesia Universal la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Pues eso es un poco lo que se nos pide, ¿no? Es un reto, es un desafío, pero eso es ser iglesia, ¿no? No solo es acudir a misa los domingos, no solo es rezar y leer la Biblia, sino sobre todo es anunciar, salir y evangelizar. El Papa Francisco lo decía mucho, ¿no? No nos podemos quedar balconeando, ¿no? O sea, mirando por el balcón, ay, qué bonita está la procesión, qué bonito está el partido de fútbol, qué bonitas están las fiestas de Atalaya, que ahora estamos en fiestas. No, si no bajas y entras, no te enteras, ¿no? Entonces lo que nos llama Jesús, y también el Papa Francisco nos llamaba, es a hacer lío, es decir, a entrar y a hablar de Jesús y a vivir el Evangelio, ¿no? Y se nos pide a todos los cristianos, ¿no? Esa valentía que tuvieron en el pasado los misioneros. Bueno, aquí tenemos a Jesús con ese mandato misionero en español de España, porque no me ha dado tiempo a buscar todas las fotos inculturadas aquí. Entonces, pues esta foto es el mandato de Jesús, ¿no? Antes de subir al cielo. Bueno, vamos a ver algunos de los chats, a ver qué me están diciendo. No coloquen sus cámaras, distrae hermanos. Para concentrarnos, no coloquemos nuestras cámaras. No sé qué quiere decir eso, porque al final las cámaras hay que encenderlas, lo que no hay que encender es el audio si no vas a hablar, ¿no? Ya, entonces, el primer punto lo hemos entendido. Sí. Sí, padre. Correcto. Que el catequista es un eslabón de una cadena, ¿ya? La cadena viene desde Dios, desde la creación. Sobre todo a partir de Jesús es el momento ya de evangelizar y anunciar a Jesús. Antes los profetas anunciaban a Dios y después cuando vino Jesús, sus seguidores, sus discípulos, lo que hacemos es anunciar sobre todo el amor de Dios manifestado en Jesús. Avanzamos entonces. Segundo punto, la catequesis en la iglesia particular.
Cuando hablamos de iglesia particular nos referimos a la diócesis o vicariato, ¿no? En nuestro caso es una jurisdicción eclesiástica, normalmente es diócesis, pero aquí es vicariato, puede ser prelatura, puede llamarse de otra manera, ¿no? Eso es una iglesia particular. En nuestro caso es el Vicariato Apostólico de San Ramón. Esa es la iglesia particular. ¿Y qué es la iglesia universal? Pues el conjunto de todas las iglesias particulares o la totalidad de los creyentes. Normalmente cuando se habla de una iglesia particular se escribe en minúscula y cuando se habla de la iglesia en universal, la iglesia se escribe en mayúscula, ¿no? Desde siempre, la palabra iglesia, digo. Desde siempre los cristianos se han organizado por comunidades. El otro día se acuerdan cuando veíamos a Pedro predicando, a Pablo predicando, ese origen, ese querigma que estaban predicando estaba organizando a las comunidades, estaba dando inicio a las primeras comunidades. Por eso después Pablo puede escribir a la comunidad cristiana de Éfeso o a la comunidad cristiana de Filipos o de Corinto, ¿no? O de Roma. ¿Por qué? Porque ya se están organizando las comunidades. Al principio era un apóstol el que las presidía, ¿no? O una persona que estuviera en esa comunidad. Después, ya cuando la iglesia empezó a avanzar y a decir que nos tenemos que organizar, pues fueron los obispos, que son los representantes o sucesores de los apóstoles. Era una manera de vivir y de cumplir el mandato de Jesús de extenderse, ¿no? Y así comenzó la iglesia, con las predicaciones de los apóstoles, el querigma, con los discursos en Hechos de los Apóstoles está muy claro, los viajes de Pablo, los viajes de los apóstoles, así se extendió. Y entre las diversas iglesias siempre hubo un elemento de unión o comunión, ¿no? Las iglesias se reconocían en comunión porque confesaban una misma fe, tenían una misma misión y tenían un vínculo de fraternidad y de preocupación misionera. Y había mucha correspondencia entre las comunidades, ¿eh? Hemos conservado algunas cartas, pero también Ignacio de Antioquía también escribía, o sea, entre las mismas comunidades se escribían mucho, se comunicaban mucho, o enviaban a una persona a otra comunidad que era el que llevaba también los saludos de distintas comunidades, ¿no? Ayer que celebrábamos la fiesta de la Trinidad, yo le decía a la gente, el misterio de la Trinidad o la fe que profesamos en la Trinidad no la tenían los apóstoles. Eso ha sido una reflexión posterior. De hecho, en los evangelios no aparece la palabra Trinidad, Dios uno y trino. Lo que sí que aparece es Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y ya después, cuando se elaboró el credo, ya en el siglo III, y el credo largo en el siglo IV, en el concilio de Nicea y Constantinopla, 325-381, es cuando se define ya lo que llamamos el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Un solo Dios, tres personas distintas. Que también llamarlo persona, pues a veces nos confunde, ¿no? Porque vemos persona como algo individual. Entonces, no es la palabra más acertada, pero es la palabra que tenemos, porque las palabras que usamos son las de la filosofía griega, casi todas, ¿no? Sustancia, naturaleza, persona, son las que se cogieron en ese momento. Entonces, por eso hablamos así, y el credo ese de un solo Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, son palabras que en aquel momento entendían y tenían sentido y hoy nos parecen a veces un poco raras, ¿no? Por eso la suerte de que estamos en Perú, que profesamos el credo de los apóstoles, que es mucho más sencillo. Pero bueno, ¿esto a qué venía? A que la comunión que había en las iglesias era la unión de decir, ¿en qué creen todas las iglesias? Creen en Dios Padre, creen en Jesús como el Señor y creen en la fuerza del Espíritu. No tienen todavía la idea de la Trinidad como la tenemos nosotros y se ha reflexionado, pero creen en esas tres realidades, en esas tres personas podemos decir que actúan en nosotros, ¿no? Y que a los que nos dirigimos y con los que estamos llevando la buena noticia. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés y les
ilumina la mente a los discípulos, les hace perder el miedo y ser valientes para predicar. ¿Para predicar qué? Lo que han vivido con Jesús y sobre todo lo que Jesús les dijo sobre Dios su Padre, ¿no? Bueno, estamos hablando de las iglesias particulares y la catequesis como algo fundamental en la comunidad cristiana, ¿no? Este curso se llama Querigma y Catequesis, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la importancia de colaborar en el anuncio de Jesús como una misión. Cada uno lo hace en su lugar, en su familia, en su comunidad, en su escuela. Depende cada uno la tarea que tenga, ¿no? O la responsabilidad. El principal responsable de todo, ¿cuál es? ¿Quién es el principal responsable en el vicariato? ¿Quién será? Pregunta, no se duerman. El obispo. El obispo, El padre. El obispo, obispo. padre. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Gerardo Gerardo Monseñor. y Pedro. Gerardo Y Cerdín. el obispo Pedro todavía es obispo que coadjutor. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el vicario apostólico del vicariato todavía. Es Monseñor Gerardo. Cuando Monseñor Gerardo se retire, el responsable será Monseñor Pedro, ¿no? Pero ahora mismo el responsable de la catequesis, de la evangelización, de todo lo que sucede en el vicariato, es el obispo. Y después hay otros responsables en cada parroquia. ¿Quiénes son los responsables en cada parroquia? Los Los párrocos. vicarios, en padre. de Los cada parroquia. párrocos. Los párrocos. Y los párrocos lo que hacen es animar a la gente para que se comprometa y decir, yo soy el responsable, evidentemente, yo tengo que dar cuenta de lo que pasa en mi parroquia, pero tú vas a ser el responsable de la catequesis de niños, tú vas a ser el responsable del coro, tú vas a ser el responsable de... Entonces, el párroco no puede hacerlo todo, el obispo no puede hacerlo todo. Y como cristianos no podemos decir, no, ya está el padrecito que haga todas las... Delega responsabilidades. Eso es. Todos somos en la iglesia, hay una palabra corresponsable. ¿Qué significa? Padre, ¿podrían dejar de colocar sus cámaras? Porque a veces distrae mucho y no nos atendemos a la clase. Más miramos algunas veces los videos. Podrían, más que todo, para que usted esté ahí. Pero yo no miro la cámara de nadie, yo estoy mirando el PowerPoint. Si ustedes miran a las Claro. cámaras, eso ya es problema de cada uno. Las cámaras, si están encendidas, está bien porque la gente está ahí atenta. Pero lo que tienen que hacer ustedes es poner el PowerPoint como pantalla central. No tienen por qué estar mirando a las cámaras de los demás. O sea, no es que la cámara distraiga, es que tienen que poner en su pantalla como pantalla principal el PowerPoint. Yo no estoy viendo ahora ninguna pantalla. Yo estoy viendo solo el PowerPoint, porque he cerrado la ventana de las pantallas. Pero eso no quiere decir que la gente cierre sus pantallas o sus cámaras, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de priorizar lo que quieren ver. Si no quieren ver las cámaras de los demás, hay un botoncito que pone X y simplemente ven el PowerPoint o me ven a mí o no sé qué quieran ver. Eso ya cada uno que vea lo que quiera, pero yo estoy viendo solo el PowerPoint que he presentado, ya porque he cerrado todo lo demás. Después cuando pregunte y eso ya lo abriré para veros las caras. Bueno, seguimos. Estamos hablando de los catequistas y de los responsables, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esta imagen de la iglesia anunciando el Evangelio, ¿no? A ver, otro texto de la Redentoris Missio, que también es de Juan Pablo II, ya lo hemos dicho. A ver, ¿quién lee Yo, este padre. texto? Dios abre a la iglesia horizontes de una humanidad más preparada para la siembra evangélica. Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a la misión adyentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo, anunciar a Cristo a todos los pueblos.
Eso nos dice el Papa Juan Pablo II, nos lo dijo el año 1990. Esta carta, esta encíclica es de 1990, ¿no? Pero todos los papas nos han dicho lo mismo, ¿no? Nuestro deber como iglesia es anunciar a Cristo. No es construir edificios, no es hacer más cosas, no es estar en todos los lugares. Lo principal es anunciar a Cristo. A veces en las iglesias nos hemos olvidado de cuál es nuestra misión principal. Hacemos muchas cosas, muchas actividades, pero ¿realmente estamos anunciando a Cristo en esas actividades o qué estamos haciendo? Está bien que hay que hacer actividades para conseguir fondos, ¿no? Pues haces una apoyada, una rifa, vale. Pero nuestra misión principal es esta, ¿no? Anunciar a Cristo a todos los pueblos. Bueno, hemos visto el punto 2. Punto 2, la catequesis en la iglesia particular, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que decir? ¿Está entendido? Padre, Sí, ahí es donde nos padre. ganan los de las otras iglesias, porque no tienen el temor de salir a las calles, tocar puerta a puerta y hacer evangelizar, ¿no? De acuerdo a su creencia. Ahí es donde nosotros fallamos porque no hacemos esa labor de hormiga que deberíamos hacerla. Sí, es verdad, nos falta a veces valentía. Bueno, una cosa es evangelizar y otra cosa también es molestar, ¿eh? Porque hay Claro. algunos que también ya se pasan porque les han dicho una vez que no, vuelven otra vez, les dicen que no y ya. Pero sí que nos falta esa valentía que tienen muchas iglesias evangélicas de ir a las casas, hablar a la gente, preocuparse por los enfermos, comunicar la palabra de Dios. Es verdad, nos falta mucho de eso, es cierto. Seguimos. ¿Qué es lo que el catequista anuncia? El catequista no se inventa el anuncio. Cuando a ti te han dicho vas a ser catequista, tú no tienes que temblar de miedo diciendo ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. No. Tú ya vas a recibir el anuncio porque ya lo has recibido durante tu vida. Ya has pasado por la etapa de iniciación cristiana, has recibido el bautismo, te has preparado, has recibido el anuncio, el querigma, las catequesis, has recibido los sacramentos de iniciación cristiana y ya sabes lo que es, ¿no? Entonces simplemente te vas a preparar, te vas a formar, pero vas a anunciar lo que has recibido, ¿no? Y proclamar la palabra que has recibido, ¿no? Ahí viene también otro texto de la Redentoris Missio número 44. A ver quién lee ese texto. Yo, padrecito, ¿Ya? el, Imelda. anu- el anuncio tiene por objeto a Cristo Sí. crucificado, muerto y resucitado. En él se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Por él, Dios da la nueva vida divina y eterna. Esta es la buena nueva que cambia al hombre y la historia de la humanidad y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. Por lo tanto, el anuncio principal es el querigma. Cristo crucificado, muerto y resucitado. Eso es el primer anuncio que hace el catequista, el animador. Es el primer anuncio. Claro, ese anuncio se va desplegando porque tú coges la Biblia o coges cualquier cosa, puede ser una película, puede ser una parábola, puede ser una historia, puede ser el método que quieras, pero para anunciar el Evangelio, ¿no? Y esa nueva vida es la que cambia, ¿no? ¿Por qué queremos anunciar? Porque queremos llevar la salvación de Dios, porque queremos que la persona se llene de vida, ¿no? No lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos porque creemos que estamos llevando lo mejor a la gente. Lo mejor que le podemos dar es la vida de Dios, el anuncio de Jesús. El acontecimiento central de la revelación de Dios es la persona y la obra de Jesús. En él Dios ha dicho la palabra definitiva. Entonces, ¿qué ha hecho la Iglesia?
relee la Biblia y descubre con toda profundidad la promesa hecha por Jesús, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en Juan 16, 12, 13? A ver, otra voz por ahí. Alguno que se esté durmiendo un poco, que encienda el micro y hable. También los que no se están durmiendo también pueden hacerlo. Buenas noches, padre. Ya, Me Amelia. queda por decir muchas cosas, pero no podéis con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye y os anunciará el futuro. Entonces, ¿cuál es la promesa de Jesús? Yo me marcho, pero voy a enviar a alguien, ¿no? ¿Quién es al que envía Jesús? Al Espíritu El Espíritu. Santo. Y Él es el que mueve la iglesia, el que mueve la evangelización. El protagonista no soy yo, no somos nosotros, es el Espíritu. Por lo tanto, siempre que hacemos algo tenemos que invocar al Espíritu Santo, ¿no? Para que sea Él el que de verdad transforme, el que de verdad mueva, el que de verdad dé vida. Bueno, aquí tenéis a un evangelizador con dos personas, una parece que está contenta y el otro que no entiende algo, ¿no? Esto nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Hay gente que acoge la palabra de Dios y otros, pues bueno, están un poco más indiferentes. Siguiente punto. Esta es la parte central del tema, ¿no? Anunciar el Evangelio hoy. Anunciar el Evangelio hoy no es algo sencillo, ¿no? Ya lo podemos comprobar. ¿Qué pasó cuando Jesús envió a sus discípulos? Les dijo, no os preocupéis, os van a abrir las puertas, os van a dar de merendar, os van a dar vuestro cevichito, os van a dar buena cama, no os preocupéis, os van a recibir en todos los sitios. Eso no dijo Jesús. Jesús les dijo, los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Es decir, no la van a pasar bien. No se crean que todos van a coger mi mensaje con alegría, ¿no? Y no siempre iban a ser bien recibidos. También les dijo que no era necesaria tanta preparación y tantas cosas, ¿no? Alguno dice, padre, es que quiero terminar mi carrera de teología para ir a predicar, es que quiero terminar no sé qué, quiero hacer este curso. No es necesario tanto, ¿no? Él dijo, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni muchas cosas, ¿no? Pero también nos dijo que la misión es urgente. No se detengan a visitar. Está bien que si vas a pasar por el pueblo de tu amiga, pues la vayas a saludar, pero no te quedes allí 5 días, porque la misión no es esa, ¿ya? Otro día te vas a descansar con tu amiga a su pueblo, pero si estás de misionera, tienes que ir a la misión. A ver, este texto de Lucas 10, que seguro que conocen. Una voz que nos lea. Padre, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Jacqueline. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y les envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envió como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes lo traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Bueno, aquí vemos que Jesús no solo envía a los 12. A veces pensamos, no, eran los apóstoles. Aquí hay más de 12, ¿no? ¿Cuántos hay? 72. Esos ya son unos cuantos catequistas. ¿En qué parroquia hay 72 catequistas? Aquí en Atalaya no los tenemos. Ojalá en otra los tengan, ¿no? Pero Jesús
tenía gente para enviar, ¿no? No solo eran los apóstoles, había muchos discípulos que tenían también que ir a evangelizar. Los envía de dos en dos, evidentemente. Normalmente la catequesis no las empiezas tú solo siendo ya catequista, estás de catequista de apoyo y después ya estás de catequista, a no ser que no haya más en tu parroquia, ¿no? ¿Y qué les dice? Pues que los obreros son pocos y que hay que rezar, ¿no? Pero que no hace falta llevar mucho y que hay que ir por las casas bendiciendo. No hay que ir por la casa diciendo, ay, qué sucia tiene la casa, señor, a ver cuándo la limpia, ¿no? Porque a veces nos metemos en cosas que no nos incumben. Si vas a llevar la palabra de Dios, vas a llevar la palabra de Dios. No eres el fumigador, no eres el que lleva la limpieza, no eres el ecónomo de la casa, eres el que anuncia la palabra de Dios, ¿no? Y lleva paz. Lo que decía Jesús, Shalom, la paz sea con ustedes. Bendice. A eso vamos, a llevar bendición, a llevar paz, ¿no? Y también es verdad, hay que comer y beber lo que nos ofrezcan. A mí a veces no me gusta lo que me ofrecen. El masato, pues bueno, yo lo tomo, ni me gusta ni me disgusta, ¿no? Pero ya con un tazón de masato ya tengo suficiente. Si me dan otro, pues bueno, me lo tomo, pero ya está. Pero a veces, pues la comida que nos dan es la que tienen y las condiciones que nos dan son las que tienen. Y a veces, pues yo cuando estaba en Pichanaki hace muchos años íbamos a comunidades y es verdad que los evangélicos a veces nos llamaban diablos, a veces tiraban piedras. Pues bueno, es lo que tiene el ser también evangelizador. A veces no te van a recibir bien, ¿no? Y es así. Lo único que nosotros sabemos a lo que vamos y estamos convencidos de que somos enviados por Jesús. El Papa Francisco nos recuerda que no siempre ha sido fácil anunciar el Evangelio, ¿no? Y que ha habido circunstancias más difíciles que las nuestras. A veces nos quejamos, ay, es que tengo que recorrer no sé cuántos kilómetros, no solo tengo que ir con el carro, también tengo que andar. Pero en tiempos de persecución y martirio era más difícil predicar el Evangelio de Dios. Y muchos cristianos lo han hecho entonces con esperanza y alegría. En la primera carta que nos escribió el Papa Francisco, que fue la exhortación Evangelii Gaudium en el 2013, tiene un capítulo entero, el capítulo 3, dedicado al anuncio del Evangelio. Si pueden leerlo, léanlo. Yo solo les he puesto un número aquí, el 263. ¿Quién nos lee este número? Yo, padrecito. Ya, Imelda. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hoy, quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil, sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. Vale. Pues tenemos a veces que vivir y anunciar el Evangelio en tiempos de crisis, ¿no? Otro punto, ¿cómo es anunciar el Evangelio de hoy? El Evangelio hoy es hacer presente el reino de Dios. Igual que Jesús en la sinagoga de Nazaret proclamó la llegada del reino que trae liberación, salvación, esperanza y vida, ¿no? En Jesús se cumple esa buena noticia. Por eso anunciar el Evangelio hoy supone hacer presente el reino de Dios con palabras y con obras, ¿no? Lo que hizo Jesús, sanar, curar, anunciar la salvación y denunciar las injusticias. A ver quién lee este texto de Lucas 9. Yo, padre. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto.
Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. Lucas 9, del 1 al 6. Bueno, aquí es el envío de Jesús a los 12 con autoridad para sanar y para curar, ¿no? No solo es una palabra, sino también es una acción, ¿no? Llevamos también la fuerza de Jesús para escuchar. Qué importante es ir a una casa o tener a alguien. Ha faltado una niña a la catequesis. Falta un día, falta otro día, y a veces en vez de llamar a la madre para decirle por qué falta su hija, o decir su hija no va a volver porque ha faltado mucho, lo que tendríamos que hacer el primer día es decir a la madre, ¿le pasa algo a su hija? Porque lo normal es que no haya venido por alguna circunstancia, ¿no? A veces hay temas de violencia, a veces simplemente hay temas de falta de economía, a veces hay otros temas de enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que tenemos también que ser más sensibles en eso, escuchar más, sanar heridas. Ya solo escuchar a una persona que te está contando sus problemas, ya estás empezando a sanar, ¿no? Entonces, que sepamos que vamos con el poder de Jesús, ¿no? Anunciar el Evangelio hoy también es consecuencia de vivir el Evangelio y de comprometerse, ¿no? A veces decimos, no, es que dar catequesis es muy difícil. No, lo que es difícil es vivir el Evangelio, ¿no? Hablar no es difícil, los curas hablamos mucho, ¿no? Lo que es más difícil es vivir el Evangelio. Anunciarlo es una consecuencia de vivirlo, o debería ser una consecuencia, ¿no? La catequesis no funcionamos con criterios de marketing empresarial, ¿no? Si no, nos iría muy mal en las parroquias. Si viene el obispo a decir, bueno, ¿cuántos nuevos cristianos hay? ¿Qué habéis hecho? ¿Cuántas cosas hay? No entramos dentro de una empresa, no somos una empresa, ¿no? Al contrario, a veces incluso decimos, pues este año no ha habido más que 2 bautizos, pero hemos tenido 8 entierros, ¿no? Bueno, pues a veces esa es la situación o la realidad que tenemos. En esta iglesia de Perú no tanto, ¿no? Aquí siempre hay más bautizos que defunciones o más sacramentos, ¿no? Porque es una iglesia joven. Pero en Europa a veces, yo en las parroquias que tenía, igual al año tenía 5 bautizos y tenía 40 funerales. Imagínense, ¿no? Si el obispo me pide cuentas, le digo, pues hemos perdido 45 cristianos. Entonces, según el marketing empresarial, yo estaría cayendo, no cumplía los objetivos, ¿no? Me iban a bajar el sueldo. Pero la iglesia no es así, ¿no? No tenemos asambleas de accionistas para evaluar resultados, ni funcionamos por números, ¿no? Pero el anuncio del Evangelio lo que sí que hace es intentar vivir la plenitud de Jesús resucitado. Por eso a veces es mejor tener 2 grupos que están trabajando, formándose, que a veces tener 20 grupos y no poder controlarlo, ni saber qué hace un grupo, ni saber qué hace el otro. Lo importante es que la gente siga ese proceso de conversión, de encuentro con Cristo, ¿no? Es normal sentir miedo, ¿no? Como el profeta Jeremías, ¿no? Los discípulos de Jesús antes de recibir el Espíritu Santo también tenían miedo, ¿no? Pero una vez recibido perdieron el miedo, ¿no? Cuando Pedro, lo recordamos el otro día, se encuentra con el lisiado, dice, no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo, ¿no? En nombre de Cristo, echa a andar. Anunciar el Evangelio es dar a los demás lo que hemos recibido, ¿no? Es dar gratis lo que hemos recibido gratis. En nuestra vida hemos recibido muchas cosas gratis, otras cosas las hemos pagado, ¿no? Pero la mayoría y las más importantes han sido gratis. ¿Por qué no somos capaces de darlo? Y la fe que hemos recibido la hemos recibido gratis. De una forma también es de alguna forma de decir, yo he recibido algo gratis, voy a darlo, ¿no? Ese amor de Dios también ha de llegar a los preferidos. ¿Quién son los preferidos y predilectos de Dios? Los pobres, marginados, olvidados y descartados. En el Antiguo Testamento eran los huérfanos, las viudas y los migrantes, ¿no? De los que nadie se ocupaba. Entonces, la fe también tiene una dimensión social que no podemos olvidar.
Este texto es de la última encíclica que ha salido. ¿De quién es la última encíclica? ¿O es Del Papa exhortación? León XIV. Del Papa León XIV. ¿Cómo se llama? Magnífica. Magnificat Humanitas, ¿no? MH, ahí tienen el S. Pues este texto está recién sacado del horno. ¿Qué nos dice el Papa León? Que alguien lea. Yo. Da luz. Para la comunidad cristiana, la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de la fidelidad a su evangelio. En el Nuevo Testamento, Jesús anuncia una buena noticia a los pobres y se identifica con los pequeños, los enfermos, los presos y los extranjeros. Así, nos enseña que la justicia nace y se realiza en la fraternidad, porque el modo en el que nos acercamos a los últimos y nos relacionamos con ellos se convierte en concreto en la medida de nuestra relación con Dios y con los hermanos. El Papa Francisco nos habla de muchas cosas, no solo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Sino habla de humanizar un poco nuestra vida, y una forma de humanizarla y llevar el Evangelio es la justicia social, ¿no? Entonces, el vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio también significa tener una vida justa, ser una persona que se preocupa de los débiles, una persona con misericordia y con amor. El Papa León. Ahí tenemos a una iglesia pobre y samaritana que está cumpliendo la parábola del buen samaritano, ¿no? Anunciar el Evangelio hoy es que Dios se quiere dar a conocer. El principal interesado en ser conocido es Dios, así que Dios no nos va a abandonar, ¿no? Dios tiene más interés que yo en revelarse, ¿no? Y Él ha iniciado ese proceso. Y ya sabe que somos un pueblo testarudo, igual que el pueblo de Israel era un pueblo cabezota y testarudo, nuestro pueblo peruano, nuestro pueblo español o nuestro pueblo donde sea también es un pueblo de cerviz dura. No somos cabezotas, nos cuesta. Pero Dios también está acostumbrado a que su pueblo proteste, se rebele, etcétera, ¿no? Y rechace la revelación. Pero sigue, continúa. La buena noticia sembrada en el corazón de los destinatarios germina por obra del Espíritu de Jesús. No va a germinar por nuestras acciones, porque yo toque bien la guitarra no se va a convertir más gente, porque yo haga más bonita la prédica no se va a convertir más gente. Hay que darse cuenta que eso es obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu nadie puede decir Jesús es Señor. Nos lo dice Pablo en 1 Corintios. También nos dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que hacía crecer. Por lo tanto, nuestro papel es fundamental e importante, pero no somos realmente los protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos una imagen que lo deja claro, ¿no? Yo tengo el megáfono, pero ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Bueno, Dios. Podemos llamar el Espíritu, pero ahí está Dios, ¿no? Con ese dibujito, realmente es Dios el que debe hablar a través de mí, ¿no? La palabra de Dios también es fecunda y transforma, ¿no? Es algo que tenemos que estar convencidos de eso, de que esa semilla que cae en tierra buena va a dar fruto, ¿no? Entonces, el catequista tiene la misma preocupación que Dios y Jesús, mira con ojos de ternura y misericordia y desea comunicar la buena noticia convencido de que la palabra de Dios es fecunda y porta una fuerza que transforma. Si no estamos convencidos, mal vamos porque no estamos nosotros siendo fecundados y transformados, ¿no? Realmente el que mejor anuncia a Jesús es el que vive esa transformación. Y de hecho, San Francisco decía a los monjes, vamos a salir a predicar, y a veces no decía ni una palabra. Prediquen y si es necesario, hablen, ¿no?
anuncien el Evangelio y, si es necesario, con palabras. Pero a veces el mayor testimonio es nuestra vida, ¿no? Bueno, siempre habrá hombres que acogen la palabra de Dios, personas que hacen fructificar. En la Biblia tenemos a Abraham, María, Jesús, y a ti también Dios te ha dado ese mandato, ¿no? Si Dios te ha dado a ti su palabra es para que en ti dé fruto, ¿no? En realidad somos como María, que deberíamos decir, hágase en mí según tu palabra, que tu palabra se haga vida en mí. Bueno, para terminar, he puesto el magisterio de 4 papas que nos hablan del anuncio del Evangelio, de los últimos, ¿no? Ahí tenéis a Pablo VI con la Evangelii Nuntiandi, a Juan Pablo II, la Redentoris Missio, el Papa Francisco con Evangelii Gaudium y la encíclica última de Magnificat Humanitas de León XIV, ¿no? Todos nos han hablado, todos los papas nos hablan del anuncio del Evangelio como primordial, pero he cogido solo 4 textos, ¿no? El de Pablo VI, que es del año 1975. Ya sé que muchos de ustedes no habían nacido, yo tenía 2 años, así que ya había nacido. ¿Quién lee este texto? Ya, yo lo leo, padre. El esfuerzo orientado al anuncio ¿Ya? del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia. Es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. Eso nos dice en el número 1, ¿no? El Sí. esfuerzo del anuncio del Evangelio, ¿no? Con esperanza es un gran servicio que damos a la humanidad. Juan Pablo II en Redentoris Missio, 78. A otra persona que lea. Y yo leo, padre. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Ya. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio, después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo quien impulsa a anunciar las grandes obras de Dios. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Eso le dice Pablo a los creyentes cristianos de Corinto, ¿no? La Evangelii Gaudium del Papa Francisco del año 2013, su primera carta, su exhortación apostólica. Otra persona. Yo leo, padre, buenas noches. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera, fiel al modelo del Maestro. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Bueno, todo el capítulo 3 de esta carta del Papa Francisco habla del anuncio del Evangelio. Si la pueden leer, es precioso, ¿no? Y finalmente ya el Papa León en su último escrito que tiene, que es la encíclica Magnificat Humanitas. Yo, padre. En 1891, León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, cuyo 133 aniversario celebramos este año con profunda gratitud. Con ese documento, mi querido predecesor impulsó aquella reflexión sobre la sociedad, la economía y la política que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Y cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energías en cuestiones mundanas,
sino preocuparse por comunicar un mensaje de vida eterna. Él respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. Magnificat Humani 3. Número 3. Bueno, pues esto nos dice el Papa León que muchos dicen que se puso el nombre por León XIII, claro, porque es el siguiente, él es León XIV. León XIII fue el que comenzó toda la doctrina social de la Iglesia preocupándose por los obreros, por sus condiciones. La primera encíclica, perdón, el primer escrito de los papas, bueno, es una encíclica, sí, social de la Iglesia es esa, Rerum Novarum, del año 1891. Y el Papa León nos recuerda que hoy seguimos, la Iglesia tiene que seguir anunciando el Evangelio, pero sin olvidar la vida concreta de los pueblos, sus sufrimientos, sus alegrías, sus ilusiones. Como dice Gaudium et Spes 1, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo son para nosotros gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los seguidores de Cristo. No podemos permanecer indiferentes ante ello. Bueno, pues esto es el tema que hoy tocaba, anunciar el Evangelio hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? El ser catequista es algo bien, como usted lo decía, es algo que debe de nacernos a nosotros. O sea, si nosotros recibimos, le hablo mi experiencia personal, al recibir, al yo hacer mi confirmación, lo que recibí lo sentí tan fuerte que mi deseo fue darlo a otros jóvenes que también lo necesitaban. Y no es fácil porque uno encuentra un montón de dificultades, de resinencia de parte de los mismos muchachos, pero no es cuestión de ir por lo fácil. O sea, no es quedarse con los que están atentos a ti, los que no están atentos los separas, ¿no? Esa no es la idea. Justamente la idea es a aquellos que son resilientes, traerlos, acogerlos, darles lo que nosotros recibimos. Y es algo que es gratificante porque uno ve de que hay personas que están ávidas, pero también tienen el temor de darse a notar, darlo a notar. Pero el día que lo reciben es algo que es grandioso, porque se nota en ellos que lo recibieron y lo recibieron bien. Ya, Luis Antonio, gracias por tu testimonio. ¿Alguien más quiere decir algo? Padrecito Richie, yo tengo una tremenda confusión, duda en mi cabecita. Cuando hablamos de catequesis, ¿estamos hablando a la formación que se da exclusivamente para los sacramentos? ¿O cuál es el Nosotros campo? lo hemos reducido muchas veces a eso, pero no es solo la catequesis de los sacramentos. Tú, por ejemplo, cuando estás en un grupo de formación, ya has recibido los sacramentos, estás en una catequesis continua, ¿no? Entonces, no quiere decir que la catequesis solo sea para el sacramento, la catequesis es para la vida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos metido en nuestra cabeza, hemos identificado catequesis de comunión, catequesis de confirmación, pero en realidad la catequesis nos ha de preparar para la vida, ¿no? Entonces, claro, al tener ese esquema de los sacramentos, nos cuesta entender la catequesis en un sentido más amplio, ¿no? Yo he hablado a veces de evangelización, a veces de catequesis. Evangelizar es más amplio que dar catequesis, ¿no? Para nosotros dar catequesis es de alguna forma explicitar el querigma y formar, ¿no? De alguna manera. Pero evangelizar es mucho más amplio que dar catequesis, ¿no? Lo que pasa es que la catequesis ha de ser un proceso, o la formación cristiana es un proceso continuado, ¿no? Porque acabemos la confirmación, no tenemos que abandonar la formación cristiana. Llámala catequesis, llámala formación, llámala grupo bíblico, llámala equipo de no sé qué, pero lo importante es seguir formándonos, ¿no?
Y es normal que tengas esas dudas porque muchas veces las tenemos también nosotros. Padrecito, A ver, más preguntas. entonces Sí. Padrecito, entonces evangelizar es ser testimonio de vida, porque hay Claro. momentos donde voy a hablar y puedo enseñar, y hay otros donde me van a ver y voy a evangelizar. Es un tema de compromiso con Dios, es un tema de anunciar la buena nueva y recordaba ser sal y luz del mundo. Ajá. Sí, muchas veces vamos a evangelizar sin decir ni una palabra de Dios. Tú cuando estás en una reunión de padres del colegio y estás defendiendo algo que crees justo y estás apoyando a la persona que tienes que apoyar, estás evangelizando, ¿no? Porque además la gente sabe que tú eres creyente, ¿no? A veces no hace falta hablar de Dios para evangelizar. Como dices tú, el testimonio de vida es muy importante, ¿no? Entonces, la evangelización es mucho más amplio que lo que es la catequesis, ¿no? La evangelización la podemos hacer de muchísimas maneras. Lo podemos hacer en un momento de oración y adoración o lo podemos hacer visitando a un enfermo. Todos esos dos son actos de evangelización, porque la evangelización es llevar la buena noticia de Jesús, a anunciar a Jesús con mi vida. A veces es con mis palabras, a veces es con mis acciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más o alguna sugerencia? Hay que ser consecuente con lo que se anuncia y con la vida propia de uno mismo. Bueno, pues les he dejado ya la tarea, les he subido el tema que he dado yo en PowerPoint, se lo he puesto en formato PDF, ¿no? El PowerPoint le hago para que sea un poco más didáctico a la hora de presentarlo, pero se lo he dejado ya en las hojas, está ahí el tema. No coincide exactamente con el libro, pero la mayoría es de este libro, por eso las expresiones en español de España están todas tomadas de este libro. Las expresiones ya en español de Latinoamérica o castellano de Latinoamérica es porque los he insertado yo, ¿no? Y las nuevas cartas del Papa Francisco, del Papa León, pues claro, hay también que insertarlo porque es lo que tenemos ahora y también tenemos que aprovecharlo, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener al Papa Francisco, ahora tenemos la suerte de tener al Papa León y tenemos también que aprovechar pues todas las enseñanzas, sin olvidar que nuestra fuente es la palabra de Dios, por supuesto, pero los escritos de los papas normalmente también tienen como fundamento la palabra de Dios. Así que nada más, pues muchas gracias, un abrazo, espero que hayan empezado bien este mes de junio, que estén bendecidos, protegidos por Jesús, este que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues también que Jesús nos haga entrar en su corazón para llevar el amor de Dios, para sentirlo en nosotros. También es el mes del Inmaculado Corazón de María, vamos a celebrar también el Corpus Christi el domingo, las elecciones a presidente, que ya sabemos que vamos a elegir entre Guatemala y Guatepeor, pero hay que elegir, ¿no? Y al final, pues hay muchas cosas este mes, es el mes de San Juan también, para la selva es un mes importante por la fiesta de San Juan y para nosotros por San Antonio de Padua, ¿no? Pero bueno, lo importante es que este mes es una nueva oportunidad para poder llevar la buena noticia de Jesús a todas las personas con las que nos encontremos. Terminamos dando gracias a Dios por este momento y rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Masiek, un saludo para la gente de Pangoa. Sheila, Gracias, para la padre. gente de Santa Clara, un saludo también. Saludos, Para padre. toda la Saludos. gente de San Ramón, La Merced, Osapampa. No sé de dónde son todos porque yo soy nuevo este año como profesor. De pero Lima también. De Lima también, pues mira qué bien. De Atalaya, Satipo padre. también. De Atalaya, que tuvimos este fin de semana tuvimos el encuentro presencial también de la escuela aquí en Atalaya.
Entonces, pues un saludo para todos y muchas bendiciones.